¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde a la primera sesión del taller Electrocardiograma para novatos, en donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos del electrocardiograma? ¿Cuál es la relación del ciclo cardíaco con el electrocardiograma? ¿Y cuáles son las generalidades del registro del electrocardiograma? Comencemos. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos subyacentes que lo rodea y una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si nosotros colocamos electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, se puede registrar los potenciales eléctricos que se generan por la corriente. El registro se conoce como electrocardiograma. De tal manera que la contracción auricular y ventricular originadas por el impulso cardíaco están relacionadas con las ondas del electrocardiograma, y para entender dichas ondas, es decir, la onda P, el complejo QRS formado por las ondas Q, R y S, y la onda T, es necesario primero mencionar cómo es que trabaja el corazón como bomba y qué es el ciclo cardíaco, para después hablar de cómo se registra el electrocardiograma. Si ya tienes claro la estructura del corazón como bomba, el ciclo cardíaco y el sistema de excitabilidad y conducción, te invitamos a que pases al minuto marcado en la descripción. De lo contrario, sigamos. El corazón es un órgano muscular hueco que está ubicado en el mediastino, entre los pulmones, en la porción central del tórax, aproximadamente 2/3 del corazón a la izquierda de la línea media del esternón y 1/3 a la derecha. Está asentado detrás del esternón y justo encima del diafragma. El corazón, que lo representaremos como un cuadrado, está formado realmente por dos bombas separadas. La bomba del corazón derecho, que es la encargada de recibir sangre desoxigenada del cuerpo y bombearla hacia los pulmones, y la bomba del corazón izquierdo, que es la encargada de recibir la sangre ya oxigenada de los pulmones y de bombearla a todo el cuerpo humano. A su vez, cada una de estas mitades es una bomba bicameral, en donde la parte superior recibe el nombre de aurículas y la parte inferior ventrículos. De tal manera que la aurícula derecha es la encargada de recibir la sangre desoxigenada mediante la vena cava inferior y la vena cava superior. La aurícula derecha bombea la sangre al ventrículo derecho. Es muy importante mencionar que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide, que ayuda en el control y regulación del flujo sanguíneo. Una vez que la sangre está en el ventrículo derecho, esta es bombeada a través de la válvula pulmonar hacia ambas arterias pulmonares para oxigenarse. Una vez que la sangre ya se oxigenó en los pulmones, la sangre regresa al corazón mediante las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bombea al ventrículo izquierdo pasando por la válvula mitral. Recordemos, en la derecha, válvula tricúspide y en la izquierda, válvula mitral. Y finalmente el ventrículo izquierdo bombea la sangre a todo el cuerpo mediante la aorta, pasando por la válvula aórtica. Toda esta secuencia que hemos mencionado sucede durante un ciclo cardíaco. ¿Y qué es el ciclo cardíaco? Se denomina ciclo cardíaco a los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, gracias al sistema de excitación y conducción del corazón. El ciclo cardíaco se compone de 2 periodos. El periodo de relajación, que se denomina diástole, seguido del periodo de contracción, denominado sístole. ¿Qué procede durante la diástole? Durante la diástole, la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos, gracias a la apertura de las válvulas auriculoventriculares y la contracción auricular. Y bien, los ventrículos se relajan para el llenado adecuado, es decir, la diástole es sinónimo de relajación ventricular. ¿Qué procede durante la sístole? Una vez que los ventrículos se llenaron durante la diástole, estos se contraen para bombear la sangre. Por eso la sístole es sinónimo de contracción. Y bien, las aurículas se relajan para permitir su llenado para bombear la sangre a los ventrículos en la próxima diástole. Ahora bien, ¿quién inicia dicho ciclo cardíaco? Bien, procedamos a hablar del sistema de excitabilidad y conducción cardíaca. Esto es muy importante para entender las bases del electrocardiograma. Cada ciclo cardíaco en condiciones normales es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal.
Los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal se propagan por toda la masa muscular auricular hasta llegar al nódulo auriculoventricular. Los potenciales de acción se diseminan del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular mediante 3 vías. Las vías internodulares anterior, media y posterior. Y bien, existen otras fibras que atraviesan la pared intraauricular para la excitabilidad de la aurícula izquierda. De tal manera que el estímulo del nódulo sinusal, el cual recorre por las aurículas y llega al nódulo auriculoventricular, permite la contracción auricular. Ahora bien, el nódulo auriculoventricular es bastante importante, dado que evita que la contracción auricular y ventricular sea al mismo tiempo. Si fuera al mismo tiempo, el bombeo sanguíneo resultaría totalmente ineficaz, dado que no se permitiría el adecuado llenado de cavidades, por lo que el nódulo auriculoventricular retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. El retraso total es de aproximadamente 0.3 segundos, más el retraso añadido inicial de la conducción, que es de 0.03 del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Sumando esto nos da un total de retraso de 0.16 segundos aproximadamente. Del nódulo auriculoventricular surge el haz auriculoventricular, tradicionalmente conocido como haz de His. Dicho haz se encuentra ubicado en el tabique interventricular y tiene una medición aproximada de 1 centímetro de longitud antes de dividirse en la rama izquierda y en la rama derecha del haz de His. Concluyendo ambas ramas en las fibras de Purkinje, quienes son las encargadas de la transmisión del impulso rítmico en los ventrículos, es decir, cuando el impulso recorre el haz auriculoventricular hasta las fibras de Purkinje, sucede la contracción ventricular. De tal manera que el nódulo sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón, dado que marca la frecuencia cardíaca y por lo tanto el ritmo, es decir, el impulso viaja del nódulo sinusal hasta las fibras de Purkinje, generando contracción muscular durante su recorrido. En condiciones normales, el nódulo sinusal genera de 60 a 100 latidos por minuto, es decir, de 60 a 100 ciclos cardíacos. Si el marcapaso fisiológico falla, este es reemplazado por la activación de un marcapaso subsidiario, como pudiera ser el nódulo auriculoventricular, el cual genera de 40 a 60 latidos por minuto, es decir, el paciente estuviera con bradicardia. O bien pudiera ser el sistema de Purkinje quien tome el control, que genera desde 20 hasta 40 latidos por minuto. Cabe mencionar que las cifras pueden variar según la bibliografía que se esté consultando. Ya que hemos explicado el sistema de excitabilidad y conducción del corazón, ahora sí, ¿cuál es la relación del ciclo cardíaco con el electrocardiograma? Analicemos la siguiente imagen. En la parte de abajo podemos observar los 3 elementos más característicos de la anatomía del electrocardiograma, es decir, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Mientras que en la parte de arriba podemos observar el sistema de excitabilidad y conducción del corazón. Al observar la figura podrán detectar el término despolarización y repolarización. ¿Y a qué nos referimos con despolarización y repolarización? En estado de reposo, las células del corazón están polarizadas. El interior de la célula se encuentra cargado negativamente. Cuando hacemos referencia al término despolarización, implica que hay contracción por el cambio progresivo de cargas negativas a positivas al interior de la célula, es decir, despolariza. Y la repolarización hace referencia a cuando las células recuperan su carga negativa, es decir, posterior a la contracción. Dicha actividad eléctrica es la que podemos captar en los electrodos en la piel, de tal manera que la despolarización, generalmente asociada a la contracción, y la repolarización, asociada a la relajación, son fenómenos eléctricos. Y bien, ¿qué podemos determinar de la presente imagen? De manera introductoria, ya que lo analizaremos a detalle más adelante, la onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción. La onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Pero eso no es todo. Durante el taller veremos que también existe el intervalo PR, el segmento ST, el intervalo QT y la onda U. De tal manera que el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, proporcionando un registro de la actividad cardíaca eléctrica, así como también información valiosa acerca de la función y estructura del corazón. Perfecto.
Ya que entendimos los fundamentos del electrocardiograma, ahora sí, procedamos a hablar de las generalidades de su registro. El electrocardiograma, como hoy en día lo conocemos, se lo debemos a las bases establecidas por el fisiólogo William Einthoven. Einthoven, continuando los trabajos de Waller, quien consiguió en 1886 el primer electrocardiograma humano mediante un electrómetro capilar aplicado a la boca y al pie del sujeto, así como a los trabajos de Katie Flack, quienes trabajaron investigando el origen del latido cardíaco, entre otros científicos que establecieron las bases electrofisiológicas del corazón. Einthoven intentó obtener trazos curvos electrocardiográficos uniformes mediante una técnica perfeccionada. En el año de 1903 presentó su famoso galvanómetro, compuesto por un hilo fino de platino o cuarzo plateado estirado entre los polos de un imán, junto con el trabajo en donde introdujo la nomenclatura P, Q, R, S y T para las deflexiones registradas. El uso de las letras de la mitad del alfabeto le permitiría agregar otras en un futuro, como sucedió con la onda U. En un principio el electrocardiograma se conoció con las letras E, K, G del alemán, que el dominio anglo ha acabado convirtiendo en E, C, G. Otras dos contribuciones de Einthoven son la ley de Einthoven y el triángulo de Einthoven, las cuales serán mencionadas durante el presente taller. Hoy en día existen distintos tipos de electrocardiogramas gracias a los fundamentos expuestos por Einthoven. Cada vez son más tecnológicos y con capacidad de identificar posibles anomalías. Sin importar el tipo de electrocardiograma, este se registra sobre un papel gráfico sumamente característico, en donde las divisiones más pequeñas son de 1 milímetro de largo y 1 milímetro de alto. Si observamos el papel, podrán detectar que hay 5 pequeños cuadros entre las líneas negras más gruesas, de tal manera que cada cuadro grande está formado por líneas negras gruesas a cada lado, y cada cuadro tiene 5 milímetros de largo por 5 milímetros de alto. 1, 2, 3, 4, 5 por 5. El eje horizontal de dicho papel gráfico mide el tiempo, mientras que el eje vertical mide el voltaje. La deflexión de una onda es la dirección en la que se graba en el electrocardiograma, de tal manera que tenemos la deflexión ascendente o positiva y la deflexión descendente o negativa. Cuando una onda de estimulación, es decir, la despolarización, avanza hacia un electrodo positivo sobre la piel, esta produce una deflexión positiva, de tal manera que el eje vertical se encarga del voltaje. ¿Y qué tanto equivale? Bueno, 10 cuadritos, es decir, 10 milímetros, equivale a 1 milivoltio, de tal manera que un cuadrito equivale a 0.1 milivoltios. ¿Cuánto mide la presente deflexión positiva? 1, 2, 3, 4 cuadros, es decir, 4 milímetros, es decir, 0.4 milivoltios. ¿Cuánto mide la presente deflexión negativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, es decir, 6 milímetros, es decir, 0.6 milivoltios. Ahora, en relación con el tiempo, que corresponde al eje horizontal del electrocardiograma estándar, registra una velocidad de 25 milímetros segundo. Es decir, un segundo equivale a 25 cuadritos pequeños. Por lo tanto, por regla de 3, un cuadrito pequeño, es decir, 1 milímetro, equivale a 0.04 segundos. Por otra parte, cada cuadro formado por 5 cuadritos equivale a 0.2 segundos. Y 5 cuadros de 5 milímetros, es decir, 5 por 5, equivale a los 25 milímetros, es decir, a un segundo. De esta manera podemos medir la duración del ciclo cardíaco y de cada elemento del trazo electrocardiográfico. En resumen, un cuadrito pequeño mide 1 milímetro por 1 milímetro y equivale a 0.1 milivoltios por 0.04 segundos. Un cuadro grande mide 5 milímetros por 5 milímetros y equivale a 0.5 milivoltios por 0.20 segundos. Ahora bien, en algunos papeles del electrocardiograma podemos observar que hay todavía un cuadro más grande marcado, y este es de utilidad sobre todo para medir el tiempo, de tal manera que uno de estos cuadros más grandes equivale a 5 cuadros de 5 milímetros, es decir, 25 milímetros, es decir, un segundo, tal cual como mencionábamos anteriormente. Su importancia recae en que sirve para cuantificar la frecuencia cardíaca en electrocardiogramas arrítmicos, entre otras funciones. Concluyamos con el siguiente ejercicio. A continuación observamos un trazo tradicional de un electrocardiograma.
¿Cuánto dura la onda P? Un cuadrito más las mitades de estos dos. Esto es igual a 2 cuadritos, es decir, 0.08 segundos. Ahora bien, ¿de cuánto voltaje es la onda P? Es decir, ¿cuánto mide su altura? Es correcto, 1 milímetro, es decir, 0.1 milivoltios. De tal manera que la presente onda P dura 0.08 segundos y mide 0.1 milivoltios. Bien, finalmente, ¿cuánto dura el complejo QRS y de cuánto voltaje es la onda R? El complejo QRS mide 2 milímetros de ancho, es decir, dura 0.08 segundos. Por otra parte, la onda R mide 11 milímetros de altura, o 11 cuadritos, es decir, 1.1 milivoltios. Muy bien, hemos concluido la presente sesión en donde hemos hablado de los fundamentos y las generalidades del electrocardiograma. En la próxima sesión hablaremos de la anatomía del electrocardiograma y cómo se registra. Es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fisio.